Salimos de Honduras por la problemática que existe de maras y pandillas. Nosotros teníamos un negocio propio familiar. Las maras y pandillas en Honduras funcionan vía extorsión. Tienes que pagar si quieres trabajar. Empezaron a subir las cuotas. Ya era prácticamente imposible que pudiéramos seguir pagando. Ya estábamos amenazados a muerte. De pronto teníamos un compañero siempre del trabajo. Ese fue el detonante porque él fue asesinado. Él fue asesinado por lo mismo. La razón principal por la que yo salí, pues realmente fue porque como estudiante y como todo eso en esa época que me acabo de graduar, San Cristóbal como tal fue muy opositor al gobierno y fue una ciudad que quedó, no sé, en un 40% prácticamente destruida y el comercio parado y todo eso. Y allá surgió algo que se llamaban los colectivos armados y asesinaron mucha gente, estudiantes, muchísimos. Entonces ellos grababan, ellos sacaban cuenta de las personas, de los estudiantes, del quien fuera que fuera opositor y como tal los fichaban, los iban buscando, este vivía allá, este vivía acá, porque era prácticamente el mismo gobierno. Lamentablemente la situación de Venezuela sacó lo peor de muchos venezolanos, entonces tú no podías realmente confiar en nadie. Ya uno sabía que compañeros de uno, ciertos conocidos y se oían de esta universidad, los que fueron a esta marcha, los que los han agarrado, los han desaparecido, ¿qué hacemos? No, vámonos, porque ya cuando tú ves que ya el problema está tan cerca y el que sigue soy yo. Para el momento en el que pasó todo, fui a poner la denuncia con la autoridad allá, que se llama 6CPC, y delegaron mi caso a una persona en específico, persona la cual después pasó a ser un agresor. No era una opción quedarse. El que tenga uso de raciocinio sabe que no puede quedarse. Y este grupo está saliendo y creciendo y no saben dónde sacar el dinero, las armas. Y ha llegado a la capital city y empezar a entrar a los edificios del gobierno, a las oficinas, a los ministerios y todo, poco a poco. Estamos pensando ya, es gente un poco locos, va a cambiar, va a calmar el gobierno y todo. Comienza la guerra en la capital city, es donde hay el control de todo. Y después este grupo empezar control a la policía y el ejército, empezar a mandarlo a otras ciudades para hacer guerra. Bueno, hasta que llega que coge los niños pequeños y armalos y los manda a la guerra para morir. Y bueno, cuando me piden ir a la guerra, yo no me gusta. Muy joven, con 16 años, estoy pensando en el futuro, yo puedo matar gente, es una licora. En un poco tiempo he pedido, hablo con la familia y no puedo quedar en el país, quiero salir. Las personas, al solicitar asilo, tienen derecho a entrar en un programa social para que tengan las necesidades básicas cubiertas a la espera de que su solicitud sea resuelta. Y entonces nosotros recibimos personas que pueden ser tanto solicitantes de asilo como personas que ya tienen la protección internacional concedida. Todo eso es un trámite administrativo que gestiona el Estado español. El objetivo es facilitar la inclusión y la integración de la persona en la nueva sociedad de acogida, que en este caso es la española. Y entonces
ofrecer todas esas intervenciones con formaciones, acompañamientos, todo tipo de prestaciones sociales que pueden facilitar este proceso. La idea final es que la persona pueda tener cuanto antes una autonomía que le permita no depender del programa social. Hay que remarcar que todas estas personas, una vez han pedido asilo, tienen derecho, están legalmente, ¿no?, regularmente aquí en el país. Los primeros 6 meses no tienen derecho a trabajar, no tienen autorización, pero a los 6 meses sí ya la tienen. Entonces, todas las personas que normalmente siguen con su documentación y tienen permiso de trabajo, se consigue que estas personas se encuentren un trabajo. Alguna vez, pues la persona a lo mejor no ha tenido tiempo todavía de encontrar un trabajo, o bien todavía ni siquiera ha tenido la autorización para trabajar y ya llega una respuesta sobre su petición de asilo y esa puede ser desfavorable. En ese caso, la persona tiene 15 días para abandonar el recurso y 15 días para abandonar el país. Las personas que en cambio tienen una respuesta positiva a su petición de asilo, pues ya tienen el estatuto de refugiados o de protección subsidiaria, que son muy parecidos, pero por situaciones un poco diferentes. Pues ya tienen residencia aquí en España y a los 5 años las personas que tienen el estatuto de refugiado hasta pueden pedir la nacionalidad española.